Claro que nada, agradezco la invitación para impartir este curso de oncología. Es importante estos temas porque es los cánceres más comunes que hay en la actualidad. Es mucha información realmente, pero bueno, vamos a tratar de abordar lo más pronto que podamos para que ustedes se vayan con una idea, ¿no? de lo que es todo ese tipo de tumores que hay actualmente. Entonces, así nada más rápidamente, es importante siempre que hablemos de cáncer, pues siempre saber la anatomía, la irrigación y en este caso en oncología lo que más nos importa también es el drenaje linfático. Entonces, yo creo que yo creo que me voy un poco rápido. Sabemos que el útero pues, es un órgano muscular y es hueco. Tiene tres porciones de lo que es el cuerpo, el istmo y el cuello. Y bueno, normalmente las dimensiones en una cinta ovípara es de 7 por 4 por 3 centímetros y normalmente el peso es de 60 gramos. Normalmente lo que es la hiperplasia endometrial y el cáncer de endometrio pues, es muy común en las pacientes que son ovíparas, ¿no? Es un factor de riesgo que ya lo vamos siguiendo poco a poco. Y bueno, a ver que la cavidad uterina tiene comunicaciones a nivel tanto superior, a nivel de las alfinges, y a nivel inferior, a nivel cervical, tres capas importantes que es el endometrio. El miometrio, que vamos a ver más adelante que el cáncer del endometrio, uno de los factores pronósticos es la invasión al músculo y el perimetrio o la serosa, ¿no? Hablándolo de histopatológicamente, el cáncer bueno, el endometrio tiene dos capas. Uno que es el estrato funcional, que es aquí el que se va a desprender, y el estrato basal, que es donde indudablemente pues ahí estas células se van a multiplicar o los vasos sanguíneos van a crecer para darle nueva cuenta a lo que es el estrato funcional. Y tiene células secretoras, en este caso pues produce el moco, y bueno, células ciliadas, ¿no? Recuerden que el endometrio es un epitelio cilíndrico ciliado. Y bueno, dice que el epitelio se imagina en las láminas, la lámina. Y bueno, la irrigación, lo más importante es que el principal aporte sanguíneo que le llega al endometrio pues, es la arteria uterina, se fijan, la arteria uterina es rama de la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Y aquí, pues, de forma horizontal llega y, como vamos a ver ahorita en la diapositiva adelante, cómo se van haciendo anastomosis de vasos, se van haciendo nuevos vasos para dar irrigación al endometrio. Y bueno, lo que es el drenaje venoso, pues igual va a estar incluido por la vena uterina. Y bueno, como mencioné, aquí llega lo que es la arteria uterina y a nivel del miometrio se va a dar su primera rama que es la arteria cuata y luego va a dar otra rama lo que es la arteria radial. Estos vasos comprometen el estrato basal y bueno, en el otro estrato ya se va a dividir en una arteria recta y las arterias espirales. Y finalmente lo que son las lagunas vasculares. Es la forma así como está la vascularización del tejido endometrial. Y es importante, como les decía, ya que una de las determinaciones del cáncer de endometrio es por la vía linfática y primordialmente siempre tiene un orden. Una vez que sale del cuerpo del útero, pues se basa en los ganglios parametriales, luego los obturadores, luego los ilíacos externos, los presacros, los ilíacos comunes y después ya se va por la vía paraórtica. Siempre cuando nosotros hacemos intencionalmente buscar ganglios que están tomados por el cáncer del endometrio, pues lo más común es encontrarlos a nivel de los ilíacos externos o a nivel de los obturadores. Es donde buscamos algo que se llama una técnica de ganglio centinela. Bien, ya hablando un poquito así de generalidades, pues vamos a enfocarnos ya más de lleno a lo que es la hiperplasia endometrial. Y en ese artículo que me basé para darles el tema el día de hoy, me llamó la atención esto que dice, ¿no? Que el sangrado uterino anormal y posmenopáusico sigue siendo el sello distintivo de la patología endometrial y hasta el 10 o al 20% de los sangrados posmenopáusicos será una hiperplasia o un cáncer. A mí siempre me han enseñado en medicina que normalmente un sangrado posmenopáusico siempre hay que pensar, primera intención, en un cáncer endometrio. ¿Vale? Y bueno,
La definición de la hiperplasia endometrial, pues, lógicamente, como les comenté, es una proliferación exagerada de las glándulas del endometrio y se produce por una exposición crónica de los estrógenos por parte del endometrio. Entonces, el endometrio tiene un gran porcentaje de receptores de las hormonas, de los que son los estrógenos. Quise empezar con esto porque actualmente usamos una nueva clasificación histopatológica. Anteriormente estábamos muy asociados a esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud que se hizo en 1994, donde hablábamos que la hiperplasia se dividía simple sin atipias, simple con atipias y compleja sin atipias y compleja con atipias, y cada una tenía un porcentaje importante que se asociaba a cáncer de endometrio. Por ejemplo, la simple sin atipias se asocia solamente al 1%, la simple con atipias el 8%, ya la compleja sin atipias el 3%, y la compleja con atipias ya se asociaba a un 29%. De estas cuatro, la que nosotros teníamos más relevancia a nivel oncológico son las complejas con atipias por el alto porcentaje que tiene a cáncer de endometrio, pero actualmente lo que usan los patólogos, lo que usamos actualmente en oncología es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que hizo esta clasificación de 2014, donde considera que la hiperplasia simple sin atipias, simple con atipias y compleja sin atipias entran en este grupo que se llama hiperplasia benigna o sin atipias, y que solamente se asocia a un 0.6% a cáncer de endometrio, y que las complejas con atipias actualmente las incluyamos como neoplasia endometrial intraepitelial, o también lo podemos conocer como un carcinoma bien diferenciado. ¿Por qué se hizo esta clasificación? Porque antes a las complejas sin atipias no se le prestaba mucha atención, y al igual al escuchar el término de complejas con atipias, como que decían que son lesiones precursoras, no pasa nada, pero realmente se ha visto que este tipo de neoplasias, después de que operamos a las pacientes, en el estudio transoperatorio, en el reporte definitivo resulta que suele ser un cáncer, ¿no? Entonces, por eso decidieron darle el término de neoplasia endometrial intraepitelial, y esta se asocia a un 19 a un 42%. Es la clasificación que actualmente usamos para hablar de neoplasias intraepiteliales o hiperplasias endometrial. Como les dije, los factores de riesgo importantes para una hiperplasia, esto es igual, también se asocia para cáncer de endometrio. Lo más común es la obesidad. Este tipo de cáncer, como les dije, depende mucho de los estrógenos, y como ustedes saben, la obesidad actúa a nivel periférico, actúa sobre una hormona que se llama aromatasa, que esta convierte los andrógenos en estrógenos, y por eso hay un aumento excesivo, ¿no?, en los pacientes que son obesos, y por eso se asocia mucho. De hecho, incluso en Estados Unidos, el cáncer de endometrio ocupa el primer lugar que el cáncer cervicuterino, porque en Estados Unidos hay pacientes más, con más grado de obesidad, ¿no? Entonces, por eso tiene un riesgo relativo muy importante de 2.4 a 5.8. Tanto la menopausia en mujeres que tienen una edad de 53 años de la menopausia, o que empiezan con una menstruación temprana de los... Actualmente hay niñas que menstruan a los 10 años, pues lógicamente aquí lo que se asocia es que tanto en este periodo de menarca como de menopausia hay un periodo más largo de producción de estrógenos, y por eso se puede asociar el cáncer de endometrio. Como les dije, la hiperplasia endometrial o el cáncer de endometrio también está asociada con la nulliparidad. ¿Por qué? Porque se expone más la paciente a esos cambios, a esa producción de estrógenos, y lógicamente cuando una mujer está embarazada, en edad fértil, pues no existen esos cambios y tampoco es estimulación al endometrio. Por eso se asocia la nulliparidad. Se dicen que la hiperplasia endometrial y el cáncer de endometrio se asocia al cáncer de las monquitas, ¿no? Y bueno, también aquellas pacientes que están en terapia hormonal sin oposición, aquellas que nada más están dándole tratamiento con estrógenos, pues también hay un riesgo relativo de un 2 a 12 por 12. Y el tamoxifeno, eso lo vemos muy común en los pacientes que tenemos cáncer de mama, que son hormonodependientes, que les tenemos que dar pastillitas cada 5 años para bloquear esos receptores, pero también influye a nivel del endometrio. Entonces también es un riesgo importante. Las pacientes diabéticas también tienen un factor de riesgo 4, y el síndrome de ovario poliquístico en aquellas pacientes que tienen problemas de anovulación también están expuestas a un exceso de producción de estrógenos. Por eso están aquí dentro de este 3%, de riesgo relativo, perdón. Este es el artículo que consulté,
que me basé para dar esta plática. Y bueno, habla aquí sobre también de los factores de riesgo que también se me hizo muy interesante. Y como les dije, en Estados Unidos era de los cánceres ginecológicos más comunes o de las patologías más comunes. Y decía el artículo que una mujer que empieza a menstruar hasta los 42 años tiene un riesgo de 1 en 320, pero cuando una mujer ya llega después de la menopausia, este riesgo disminuye, llega a ser de 1 a 32 mujeres, ¿no? Realmente es muy alto el porcentaje. Y bueno, también la hiperplasia endometrial y el cáncer de endometrio juegan un papel muy importante en el genético. Hay varios síndromes que pueden estar asociados, como es el síndrome de Lynch, y estas pacientes tienen un riesgo de un 13 a un 57% de riesgo. El síndrome de Codwell, que los vamos a ver de forma rápida, que es de un 9 al 28%, y el de Petit-Jewer de un 9%. Y aquí, como les decía, ¿no? La obesidad siempre juega un papel importante. Aquí el artículo menciona que las mujeres que tienen una hiperplasia y que tienen un índice de masa corporal entre 25 a 29%, el riesgo de 2 a 3. Conforme vaya aumentando el índice de masa corporal, cuando ya es una obesidad de 30 a 39, de 3 a 0.7, y cuando ya es una obesidad mórbida, pues el riesgo es de 13, ¿no? Y bueno, dice que mientras más unidades subas, pues el riesgo sigue aumentando entre 1.9 a 1.62. Y bueno, también dicen que los periodos de anovulación también tienen un riesgo importante de cáncer del 9%. Entonces esto prácticamente se corrobora con lo que acabo de decir en las diapositivas previas. La nupcialidad también le dice este artículo, la edad avanzada y las madres añosas, pues también dicen que mujeres que tienen un bebé después de los 40 años, pues también tienen un factor asociado a una hiperplasia endometrial. De los síndromes de Lynch, los síndromes genéticos que asocian a la hiperplasia endometrial, el síndrome de Lynch está afectado al cromosoma 3, 2 y 7, el de Caldwell, el cromosoma 10, U23.2, y el Li-Family también el cromosoma 17.21. Si hablamos rápido de estas características de estos síndromes, vamos a decir que el síndrome de Lynch, hay una mutación de estos genes, y bueno, el 0.8 a 1.4% de los cánceres de endometrio ocasiona el síndrome de Lynch, y el riesgo de un 30 a un 60% para el cáncer de endometrio a lo largo de la vida. El síndrome de Lynch también se caracteriza porque es un cáncer a nivel del colon no polimatoso, y bueno, es muy común, realmente donde me dedico en la mañana a ver oncología solamente, y de lo que yo llevo de oncólogo son como 8 o 9 años, nada más he visto una paciente con síndrome de Lynch, ¿no? De los síndromes de Caldwell, pues aquí lo más importante es la mutación del PT, que este síndrome se activa por múltiples amartomas en cualquier órgano y también afecta mucho a nivel tiroideo. Y bueno, esta es la penetrancia y la incidencia que se afecta a este tipo de pacientes que tienen hiperplasia endometrial. El IFAMENI es una mutación de la mutación del B53, y tiene una penetrancia de un 90% a los 60 años, y está presente en el 25% de los cánceres de endometrio asociados a cirrosis, células claras y de alto grado. Eso lo vamos a ver más a detalle. Más adelante, perdón. Y otros genes que están involucrados en tanto la hiperplasia y en el cáncer de endometrio es el KRAS, el ARID1A, estos más, y son los que más se asocian. Pero también hablando de factores que se asocian a hiperplasia endometrial, también hay factores que pueden condicionar, pues que son, que nosotros los llamamos como factores protectores, ¿no? Que nos apoyan para evitar una reducción de cáncer de endometrio, y entre ellos es usar los anticonceptivos combinados. Eso es importante saber. Mucha gente tiene el miedo de que si usan anticonceptivos por cierto tiempo va a producir cáncer, pero si hablamos de endometrio, si usamos anticonceptivos que tengan estrógenos y progesterona, algo que contrarreste el efecto del estrógeno, pues puede ser un factor protector, ¿no? En la actividad física, pues, lógicamente, pues hay una disminución del peso, menor producción de estrógenos. El tabaquismo, la gente que fuma, ahí tiene, pues aquí un valor importante, ¿no? Así que hay una reducción de 30% por cada paquete al día. Y el embarazo, pues también es una etapa donde pues, son 9 meses donde no hay una exposición a los estrógenos, y también eso puede ser un factor que influya en que no produzca un tipo de hiperplasia o un cáncer de endometrio. Bueno, realmente el cuadro clínico, tanto para la hiperplasia como el cáncer de endometrio, pues siempre va a ser el sangrado. Es la primera manifestación que nos va a dar nuestra paciente. Aquí ya le puse unos ejemplos, ¿no? Que se puede hablar de un sangrado abundante, de los ciclos menstruales se acortan, un sangrado intermenstrual o hemorragias tras menopausia. También puede existir
dolor, ¿no? Dismenorrea, ¿no? En ese tipo de pacientes, pero el principal signo que nos puede orientar a esto es una hemorragia importante. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pensar esto? Lógicamente siempre tenemos que pensar pues, en una historia clínica, ver los antecedentes, ver la exploración física y nos podemos apoyar con estudios de gabinete, como lo es la ecografía transvaginal, que es muy importante para nosotros valorar el endometrio por ultrasonido endovaginal. Lógicamente que esto también lo basamos en mediciones. Nos dicen que si es una paciente posmenopáusica que tiene sintomatología como sagrado y tiene un grosor endometrial más de 5 milímetros, en ella está indicado hacerles una biopsia de endometrio. Y aquellas pacientes que son posmenopáusicas, que no tienen síntomas, pero que sale un grosor endometrial de 10 milímetros, en ellas también está indicado hacer una biopsia endometrial. Y aquí hay controversia. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el método ideal para hacer una biopsia endometrio? ¿Mm? Con un ultrasonido transvaginal, utilizando una biopsia con sacabocado. ¿Por sacabocado? No. ¿Histeroscopía? ¿Por histeroscopía? ¿Alguien ha escuchado algo más? ¿Hablar de cómo se hacen las biopsias? ¿No? Se supone que debe subirse el 14 y tiene una palita que raspa. Entonces se lo mete como el ultrasonido transvaginal, con eso se raspa y se extrae la muestra o sea, una muestra guiada, ¿no? Ok, sí es válido. Nosotros podemos tomar biopsia de endometrio con la cédula de Novak. Es un método en el cual podemos usar. Lógicamente que entramos a ciegas, lógicamente pues el que tiene tacto, ya un ginecólogo experto pues puede tomar por cánula de Novak. También existe una cánula que se llama cánula de Pipel. Esta es muy accesible, muy delgadita, es de plástico, también se puede tomar, pero a lo que quiero llegar con ustedes es que el mejor estudio, el estándar de oro para tomar una biopsia de endometrio es la histeroscopía. ¿Por qué? Porque con la histeroscopía nosotros entramos a la cavidad, valoramos bien la cavidad y si vemos una lesión sólida, nos vamos directamente hacia esa lesión sólida y le tomamos el fragmento, ¿no? Es donde vemos que probablemente ahí puede ser algo sospechoso. Entonces, lo ideal para tomar una biopsia, el estudio estándar, es la histeroscopía. Aquí les voy a hablar sobre el tratamiento sobre las citoplasmias endometriales. Aquí lo más importante de las citoplasmias endometriales hay que valorar la edad de la paciente y la fertilidad. Son pacientes que a lo mejor son jóvenes, obesas, pero que desean tener hijos, ¿no? Como vimos que es un factor importante la nulliparidad, pues son mujeres que también hay que valorar si desean tener hijos en un futuro. Y lógicamente también hay que valorar a aquellas pacientes que sean diabéticas, hipertensas, porque nos vamos a dar cuenta ahorita en las diapositivas más adelante que las patologías metabólicas también tienen que ver con el cáncer de endometrio. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta para la citoplasia endometrial, tanto la edad, la identidad y las comorbilidades. Si la paciente ya tiene una variedad satisfecha, ¿qué es lo ideal? Histerectomía, ¿no? Histerectomía y se acabó el asunto, ¿no? Nos olvidamos de los sangrados, lógicamente con su biopsia previa. Entonces, eso es lo más importante. Cabe recordar, nosotros los oncólogos, cuando tenemos un diagnóstico de una neoplasia intraepitelial, endometrial o una hiperplasia compleja con atípias, nosotros siempre a la paciente quitamos el útero y hacemos un estudio transoperatorio. ¿Por qué? Porque se ha visto que casi, fíjense, el 50% de las histerectomías, cuando ya se hace un reporte, resulta que sale un cáncer. Entonces, aquí sería importante que si hay posibilidad, durante la cirugía, la histerectomía, ese útero que quitamos, lo mandamos a un estudio transoperatorio, pues sería importante, ¿no? Para descartar que no sea un cáncer ahí de endometrio. Y bueno, aquellas pacientes que desean tener un embarazo y que tienen un problema del endometrio, pues aquí sí tenemos que basarnos con el uso de las progesteronas. Y en el artículo que les enseñé, pues aquí nos describe cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes. Ellos mencionan que el ideal es que sea intravenoso. El más indicado es
acetato de megestrol y dice que lo indicado son 80 miligramos. Ajá. Y que sea un rango, puede ser entre 40 hasta 200, ¿no? Puede ser dividida la dosis. Esto es lo más indicado. Pero, ¿qué ha pasado? Dicen que el megestrol se asocia con una tasa buena del 80%, ¿no? De las sustancias con la química compleja, pero tiene efectos secundarios. Muchos de estos pacientes no toleran ese tipo de tratamiento con progestágenos porque efectos puede provocar, porque muchas mujeres preocupan a veces, ¿no? El aumento de peso, náuseas, cambios de humor, riesgo de trombosis venosa y sangrado vaginal irregular. Entonces, como dijeron, bueno, entonces, si el megestrol sí es efectivo, pero tiene muchos efectos adversos, entonces, ¿cuál es lo ideal? Es el dispositivo, ¿no? Con levonorgestrel, conocido como el Mirena, ¿no? Y bueno, ¿qué se aconseja una vez que nosotros a nuestros pacientes les estamos dando tratamiento con progesteronas? Lo ideal es que en 6 meses la paciente ya tenga una muy buena respuesta al tratamiento. Entonces tenemos que estar evaluando a nuestra paciente cada 3 o 6 meses con biopsias de endometrio y algunas veces uno recomienda dilatación y hacer un legado para tomar biopsia a nivel cervical. ¿De acuerdo? Si hay una respuesta completa entre los 6 y 12 meses, a esta paciente es cuando tienes que decir, ¿sabes qué? Es el momento ideal para que busques un embarazo. Y si la paciente, bueno, si vemos que no hay una respuesta al tratamiento de 6 a 12 meses, aquí sí debemos considerar ya no continuar el tratamiento con las progesteronas y llevarla a un tratamiento quirúrgico. Y bueno, una vez que la paciente a lo mejor sí se logró embarazar y que ya quiso tener los hijos deseados, aquí se aconseja es que terminada una vez los deseos de fertilidad, pues ya someterlo a un tratamiento quirúrgico. Una esterectomía con salpingoforectomía bilateral. ¿De acuerdo? Es en forma general sobre las hiperplasias de endometrio. ¿No les todo quedó claro? ¿Preguntas, dudas o al final lo aclaramos? Me voy a seguir, yo creo, para que tenemos un poquito de tiempo. Me voy a seguir ahora sí ya con el tema enfocado al cáncer de endometrio. ¿Sí? ¿O tienen alguna duda o pregunta? Ah, bueno, fíjese, otra cosa importante, perdóname, sí. Nada, todo para darle la inspiración. También se ha dicho que el uso de la metformina en ese tipo de pacientes, a ver que la metformina la usamos, recuerden que el síndrome de ovario poliquístico es un problema de ovulación y que también está asociado a hiperplasias, también la metformina se le da a ese tipo de pacientes y tanto aquí puede ayudar en la resistencia a la insulina como en la disminución de la producción de ácidos grasos, en la aromatización, la producción de andrógenos sobre estrógenos, entonces se ha visto que también ha sido beneficiada la metformina ese tipo de pacientes, ¿vale? Ahora sí, doctora. Les había mencionado en uno del cuadro clínico que había ciclos menstruales cortos. Mi duda es entre ciclo y ciclo, o sea menos de 30 días, o que la duración del ciclo como tal sea corta. Sí, puede ser entre ciclo y ciclo, porque, por ejemplo, digamos que lo normal de un periodo son de 4 a 8 días, ¿no? A lo mejor, bueno, 4 a 7 días, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden tener sangrados abundantes, que puede ser hasta 10, 15 días, y entonces ahí se van acortando los ciclos por los días. ¿Sí me explico? Bueno, el cáncer de endometrio tiene a nivel mundial, de todos los cánceres de mujeres, pues la sexta causa de incidencia. Y bueno, representa el 4.5% y tiene una mortalidad del 13º lugar a nivel mundial. Se dice que se presentan nuevos casos, 417,000 casos nuevos y 91 muertes. Estos son datos estadísticos del año 2021. Y que los países que más se involucran con esta patología es América del Norte, Europa, Micronesia, Nueva Zelanda, Australia, África y Asia meridional. Aquí en México, fíjense nada más, ¿no? Es el cuarto cáncer más frecuente y ocupa el 10º lugar de mortalidad. Y se dice que en el 2020 se encontraron 5,508 casos nuevos, que representó el 2.8%, y fueron 1,164 muertes, lo equivalió a 1.3%.
A nivel de los cánceres ginecológicos, el más común es cervicuterino, endometrio y ovario. Sí, recuerden que los cánceres se dividen en tumores ginecológicos y tumores mamarios, ¿no? Dentro de los tumores mamarios, pues el cáncer de mama es el que lleva, el cáncer de mama es el que lleva siempre las palmas, ¿no? El que siempre ocupa el mayor lugar tanto en incidencia y mortalidad. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Y otra cosa importante que he leído y que dicen las estadísticas, que en los países que tienen, en los estados que tienen un nivel socioeconómico medio alto, también se ha asociado este tipo de cáncer, principalmente en México, pues en los países fronterizos, ¿no? Y en los países a nivel del sur, donde hay más pobreza, se ve más reflejado lo que es el cáncer cervicuterino. Eso lo vamos a ver más detalle en la clase de cáncer cervicuterino. De edad media, aproximadamente, porque recuerden, son pacientes que son posmenopáusicas, 63 años. Cuando son menos de 40 años, pues solamente se asocia a un 5% y 25% antes de la menopausia son los casos, pero lo más frecuente es en pacientes posmenopáusicos. Nosotros el cáncer de endometrio lo dividimos en dos tipos. El tipo 1, que es el más común, que representa el 85%, y el tipo 2, que es el 15%. De esto hay varios rasgos clínicos importantes de qué hablar. ¿Por qué? Lógicamente, el cáncer tipo 1 es menos agresivo que el tipo 2. En el cáncer tipo 1, aquí sí hay una sobreexpresión de los estrógenos. Es el cáncer de las gorditas, el tipo 1. Y el tipo 2, pues es más de los 60 años y son pacientes que no son obesas, son pacientes que son una índice de masa corporal normal. Aquí la raza, la que influye es blanca, mayor a la raza negra, y aquí es igual, aquí no importa si es negro o blanco. La diferenciación histológica, bien diferenciado, poco diferenciado, esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, el tipo 1 es más común verlo en etapas clínicas tempranas que los tipos 2. Tienen mejor pronóstico los tipo 1 que los 2. Y cuando vamos a hablar de cáncer, siempre vamos a hablar de factores pronósticos. Los factores pronósticos son los que nos van a predecir cómo va a ser el comportamiento del cáncer y qué tan agresivo puede ser, y si después puede haber una recurrencia. Recurrencia me quiero referir a que va a haber un regreso de este cáncer. Entonces, dentro de los factores pronósticos, el tipo 1, la histología más común del cáncer de endometrio es el endometrioide, y es el más noble, ¿de acuerdo? Los otros tipos histológicos que pueden resultar son los serosos y de células claras, que son estirpes muy agresivas y que confieren a que este tipo de cáncer hagan metástasis a más temprano tiempo. Por este tipo de cáncer se dice que se hace un diagnóstico en etapas avanzadas. ¿Y se acuerdan que hablamos de síndromes asociados, síndromes genéticos? Para el cáncer de endometrio sí importa la clasificación molecular. Realmente es una clasificación compleja, pero que nosotros para los oncólogos es importante que se haga el estudio de estos genes, que son los que están implicados, y en base a eso nosotros nos damos cuenta igual cómo es su periodo libre de enfermedad, ¿no? Y pues el riesgo que conlleva, lógicamente, que mientras sea el más alto el número de copias de estos genes, en fin, el grado tumoral sea el grado 3, la estirpe sea más agresiva, pues es el que le confiere más agresividad. Entonces, para nosotros, los oncólogos, es importante hacer esta evaluación molecular. Entonces, las guías europeas que nos dicen cómo debemos de manejar a una paciente con cáncer de endometrio, pues aparte de pedir la inmunohistoquímica, para la inmunohistoquímica, para diferenciar un cáncer de endometrio y un cáncer cervicuterino, tenemos que usar marcadores como receptores de estrógenos, de progesterona, vimentina. Entonces, cuando tengamos dudas si el primario es de endometrio o cervicuterino, habrá que usar una inmunohistoquímica, y estos genes que principalmente son asociados. Y bueno, se le va a también llevar asesoramiento genético a todas las pacientes, independientemente del tipo histológico. El cuadro clínico, como ya lo habíamos dicho, es igual, casi similar a las hiperplasias. El 75 al 90% de los casos es un sangrado transvaginal, y solamente el 10% de estos sangrados superiores normales se puede asociar con un cáncer de endometrio. El otro 10%
pues puede haber una distensión abdominal, cambios en los hábitos de defecación, a veces son úteros que crecen enormemente, que pueden llevar a una compresión del intestino y generar cuadros de estreñimiento, dolor pélvico, y también como desplaza a veces los intestinos, disminución de la capacidad gástrica, entonces estos pacientes requieren que tienen saciedad temprana, que comen un poquito y se llenan. Entonces, ¿cómo va a ser el abordaje de estos pacientes? Pues siempre pensar en la historia clínica, una exploración física completa, los laboratorios completos. Si pensamos en estirpes o enfermedad extrauterina o histología serosa, células claras, infecciosas o carcinosarcomas, tenemos que considerar el empleo del marcador tumoral, sea 125. Y bueno, considerar una evaluación genética después de los 50 años. Entonces, siempre es importante a nuestro paciente de la exploración física hacer una exploración bimanual, darnos una idea de qué tamaño tiene el útero, si hay alguna lesión a nivel de los anexos y una visualización también del cervix, ¿no? Como les comenté, un estudio diagnóstico pues es valorar el endometrio, determinar el grosor endometrial. No solamente si llegáramos a ver esto, hablamos de una hiperplasia. Un término importante, nosotros no podemos hablar de hiperplasia, es un diagnóstico histopatológico. Nosotros cuando hablemos de un endometrio engrosado vamos a decir el término de engrosamiento endometrial, ¿sí? Ustedes dicen que es una hiperplasia, está mal dicho, ¿sí? El hiperplasia nos lo va a dar el diagnóstico un patólogo. Entonces, si vemos un engrosamiento endometrial, pues hay que empezar si puede ser una hiperplasia, si puede haber pólipos o si puede ser un cáncer. Como les había dicho, ¿no? Si son pacientes pues, menopáusicas, sintomáticas, con un grosor de 5 milímetros, pues la sensibilidad puede ser de un 100% de un diagnóstico de cáncer y la especificidad de un 96%. Y en aquellas pacientes que son con diagnóstico de cáncer de mama, usan el tamoxifeno, pues que tienen un grosor endometrial de 8 milímetros, también tengo indicado hacer una biopsia del endometrio. Entonces, son las técnicas que les había dicho que podemos usar para obtener una biopsia. La cánula de Pipel es lo que ellos la cánula delgadita que tiene unas fenestras a nivel de la punta. Hacemos como un curetaje y es así como obtenemos material. La cánula de Novak es una cánula rígida, hecha a nivel de metal, que tiene como unos dientitos al final. Es muy dolorosa la verdad este tipo de cánulas, pero también existe el riesgo de que podamos hacer una perforación. Entonces lo ideal es hacer una cánula de Pipel, o también se puede hacer un legrado, ¿no? Un legrado fraccionado donde podamos tomar tejido endometrial y también tomar del canal endocervical. Pero como les había comentado, el estándar de oro para él, la tomada de biopsia es la histeroscopía. Y estos son los datos histológicos, como les comenté, el endometriosis es el más común, el 84%. Luego existe el seroso, el mucinoso, de células claras, el diferenciado, los neuroendócrinos. Mientras más bajes, más agresivos son este tipo de cáncer de endometrio. Y existen otras variantes, ¿no? El adenocarcinoma polipoide atípico, adenofibroma, adenosarcoma, carcinosarcoma, etcétera, etcétera. Los carcinomas son tumores que también son muy agresivos dentro de este tipo de cáncer de cuerpo del útero. ¿Se acuerdan que les hablé sobre factores pronósticos? Uno de los factores también pronósticos importantes es el grado del cáncer, ¿no? Vamos a hablar de 3 grados y esto va a tener que ver con el componente sólido que se tenga a nivel del tumor. Si de la biopsia hay un porcentaje de componente sólido menos del 5%, que hablamos de un grado 1. Si tiene más del 6 o 50% de componente sólido es un grado 2 y más del 50% es un grado 3. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque el grado, por ejemplo, cada grado 1 nos habla de que ese cáncer está bien diferenciado y que es un cáncer no agresivo, que su replicación no es muy elevada, por lo tanto puede ser un buen factor pronóstico. El grado 1 también nos puede decir que es muy difícil que ese cáncer tenga una invasión hacia los ganglios a nivel regional o a nivel sistémico. Y tenemos en comparación a un grado 3, un grado 3 principalmente está asociado a estirpes agresivas, serosos, células claras, y tiene un mayor riesgo de 25% de que cuando hagamos un diagnóstico, de que nuestra paciente a lo mejor ya el cáncer no esté confinado al endometrio, sino esté confinado al útero o hacia los ganglios o hacia vía ya hematógena, lo que es pulmón, hígado, etcétera, etcétera.
Solamente en aquellas pacientes que nos digan que tienen un cáncer endometrioide, que es un grado 1 y que tienen deseo de fertilidad, en ellas sí podemos pensar, no en tratamiento radical, podemos pensar a lo mejor tratarla con profestágenos, que como les habíamos dicho es el IU, pero antes de empezar con eso, nosotros tenemos que hacer una evaluación con una resonancia magnética. ¿Qué nos va a decir la resonancia magnética? Recuerden que el cáncer de endometrio se va de forma local, entonces si empieza el endometrio y luego se empieza a ir hacia el músculo, hacia el miometrio. Entonces, ¿qué nos va a dar información de la resonancia magnética? Ver si ese cáncer nada más está delimitado a la cavidad o ya está tomando las fibras musculares. Y también el cáncer de endometrio tiende a irse hacia el cervix, entonces también nos va a dar información a nivel cervical. Si una paciente por una resonancia tiene menos del 50% de invasión hacia el endometrio y que no se ha tomado el cervix, la paciente puede ser candidata a un tratamiento oncológico para que después tenga, si quisiera embarazarse, pues pudiera tratar de embarazarse, ¿no? Y las que no tienen deseo de fertilidad, en las pacientes que tienen carcinomas de alto grado, un G3, ¿no? Aquí sí es importante apoyarnos de otro estudio. En este caso nosotros nos apoyamos de una tomografía. Una tomografía desde el tórax, el abdomen y la pelvis, simple y contrastada con ventana pulmonar. ¿Por qué? Porque el cáncer de endometrio le gusta ir mucho al pulmón, le gusta ir mucho al hígado, le gusta ir a las vísceras abdominales y pélvicas, ¿no? En las abdominales a nivel intestinal, hacia los ganglios pélvicos y a nivel de vejiga y recto. ¿De acuerdo? Entonces la evaluación es historia clínica, la exploración física, tener la confirmación con una biopsia, aquellas estirpes agresivas, pedirles el marcador tumoral C125 y también apoyarnos con un estudio como una tomografía. Entonces, la diseminación de este cáncer, pues primero, ¿qué va a pasar? Como les dije, ¿no? Está confinado al endometrio, se empieza a ir hacia el miometrio y luego empieza a afectar la serosa. De la serosa se puede ir hacia el cervix, del cervix hacia la vagina, luego hacia las alpinges, hacia los ovarios, y de ahí se empieza a ir hacia la diseminación linfática, que son ganglios pélvicos, ganglios paraórticos, y finalmente se va por la diseminación hematógena, que se va a los órganos que ya les había comentado. Esta es una calificación que nosotros usamos para clasificar a los cánceres de endometrio. Cabe mencionar que la etapa clínica lo va a dar la cirugía, es decir, de lo que nosotros tenemos en el momento de la cirugía, en el reporte histopatológico definitivo, ¿sí? Entonces, nada más para hacer un poquito, pues para hablar sobre las etapas de forma rápida. Las etapas 1 son etapas que están confinadas al útero. Cuando invade menos del 50% es una etapa 1A, cuando invade más del 50% al músculo es una etapa B, y cuando existe invasión hacia el estroma cervical es una etapa 2, y cuando ya se empieza a ir fuera del útero, cuando ya hablamos que invade la seosa y los anexos, es una etapa 3A, la vagina y parámetros 3B, y cuando empieza a afectar los ganglios pélvicos 13-1, los ganglios paraórticos 13-2, y cuando ya empieza a afectar vejiga o mucosa intestinal 4A, y la 4B, pues ya es cuando se va hacia los órganos que les comenté, incluso incluye ganglios inguinales. Entonces, básicamente es como les comenté en la diseminación, ¿no? Va del endometrio, miometrio, serosa, parametrios, ovario, cervix, y ya después se empieza a ir a otro lado, ganglios, vejiga, recto. Entonces, totalmente esta clasificación está fácil, y lo más importante que quise es ponerle aquí el porcentaje que encontramos. Por ejemplo, la mayoría de los cánceres de endometrio se diagnostican en etapas tempranas. Es una etapa 1, diagnosticamos en un 75% de todos los casos, la etapa 2 el 10%, la etapa 3 el 10%, y ya las etapas avanzadas o metastáticas en un 5%. Y bueno, también hay estudios donde les dan un riesgo de acuerdo, esos son estudios que se han hecho el Cortex 1, el GOP99, CEPAL, el ESMO. Todos estos estudios están enfocados en valorar el tipo de riesgo que lleva nuestra paciente. Hay desde el riesgo bajo, riesgo intermedio alto y riesgo alto.
¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque una vez que operamos a nuestra paciente, tenemos que decidir si le vamos a dar tratamiento complementario, ya sea con radio o quimioterapia, ¿no? Entonces, aquellas pacientes que tienen una etapa clínica 1A, un G1, pues nada más con las cirugías están curadas, pero aquellas que tienen una etapa clínica 1A, grado 2, grado 3, 1B, con grado 2, grado 3, pues esos pacientes se van a radioterapia, etapas clínicas 3 se van a quimioterapia radio y la etapa clínica 4 pues se va a quimioterapia paliativa, pero también nosotros nos apoyamos en valorar en qué riesgo está nuestra paciente para desnormar conducta. Es otra clasificación de riesgos. Y bueno, esta es una tabla sobre las etapas clínicas y el porcentaje de sobrevida a 5 años. Para etapas tempranas, lógicamente una etapa 1A que está confinada al endometrio, pues el porcentaje de sobrevida es del 90.3%, de 1B de 85.8%, cuando ya están afectando el cervix es de un 80%, ya cuando están afectando más afuera del útero, se diga ya baja a un 68%, ¿no? Cuando afectan los ganglios un 50%, y cuando ya se va a vejiga y recto 25%. Y cuando ya es una etapa 4, realmente el porcentaje de sobrevida a 5 años son de 3 a 5 meses, este tipo de pacientes. ¿Qué nos aconsejan las guías de práctica clínica? Nosotros nos basamos también mucho que son las guías de la NCCN, que son guías gringas, pero nosotros nos ayudamos mucho para llevar un control, un seguimiento a estas pacientes, que se recomienda que nuestra paciente le hagamos una historia clínica y examen físico cada 3 meses, los primeros 2 a 3 años. Luego, después de que cumplió los 4 años, un seguimiento cada 6 meses, y después del 5.º año hay que hacer el seguimiento anual. Y bueno, hay que hacer estudios de imagen de acuerdo a la sintomatología, es decir, si la paciente a lo mejor refiere que tiene sangrado en las heces, distensión, un dolor importante o ictericia, que algo nos lleve, nos encamine hacia hígado o intestino, pues podemos apoyarnos de una tomografía, o que tenga tos, dificultad respiratoria, pues un ataque para dolor del tórax, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, otra cosa importante, este tipo de pacientes, en los procedimientos les pedimos mucho el marcador CA125. El CA125 no es muy específico, se puede elevar con patologías como la menstruación, una propia infección, pero si esa paciente en el procedimiento empieza a tener una elevación importante mayor de 35 en diferentes tomas, en diferentes seguimientos, hay que pensar aquí que la paciente puede tener una recurrencia o que esté progresando la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Un tema? Yo tengo una duda, no sé si esté relacionado, pero entre una histerectomía normal que se hace para un cáncer de endometrio, ¿cuál es la diferencia entre que yo le deje las trompas de Falopia o los ovarios a que se la haga completa? ¿Habría alguna alteración? Sí, sí, aquí es importante el cáncer de endometrio. Cuando hagamos una histerectomía tenemos que irnos con salpinges y ovarios. ¿Por qué? Porque hay teorías donde dicen que también las células del endometrio son células que migran de las salpinges y se llegan al endometrio propiamente, hacen una migración. Entonces, por eso se tiene que quitar las salpinges. Igual lo mismo, los ovarios son un epitelio glandular, donde probablemente el cáncer de ovario tiende mucho a ir hacia los ovarios. Entonces, de forma microscópica, a lo mejor no llegamos a ver y después puede tener una recurrencia a nivel de los ovarios. Entonces, en este tipo de pacientes, sí se aconseja hacer la histerectomía con salpingosterectomía bilateral, independientemente de la edad, ¿eh? Sí, aclaré tu duda. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo quedó claro? Y por ejemplo, mencionaba que hay hormonas que se le podrían dar como tratamiento, o sea, ya descartando la histerectomía, o si en el caso de que mi paciente no quiere una histerectomía porque la fertilidad todavía quiere tener hijos, tratamiento sería hormonal en este sentido. Solamente hay una indicación, pacientes que sean de tipo endometrioide, que sea grado 1 y que esté confinado el cáncer al endometrio nada más, ¿no? Soy la única paciente que se pudiera beneficiar con hormonas, en este caso con progesterones. Pero aquella paciente que ya está invadiendo músculo, sea un grado 2, grado 3, otras tipes,
como células claras, cerosas, hay que olvidarse de la fertilidad. Así, por ejemplo, que yo le haya dado este diagnóstico a mi paciente, ¿qué probabilidades hay que ella decida congelar sus óvulos? ¿Estarían contaminados? ¿Estarían bien? ¿No hay ningún problema? Etapas tempranas, igual vemos algo con factores pronósticos. Endometriosis de grado 1, pues sí, se le puede dar la opción de enviar la biología de la reproducción para pensar en una estimulación ovárica y función folicular y ya después pensar en lo quirúrgico, ¿no? Pero lógicamente, en este tipo de casos, pues también hay que dar tratamiento con progesterona, ¿no? Evitando que el endometrio siga proliferando y creando más lesiones. Pero a partir del grado 2 ya no es opcional. No, no es recomendable. Solamente factores pronósticos importantes. G1 y endometriosis, y continuamos al endometrio. Y lógicamente que las biopsias que hagas a los 6 o cada 3 meses salgan negativas, ¿no? O que no hayan avanzado, porque, por ejemplo, si tú haces una biopsia a los 3 meses y ya ha avanzado de un G2 a un G1 a un G2, pues ya no le vas a recomendar que hagas continúe un tratamiento de fertilidad, ¿no? O de función de sus óvulos, ¿no? Por ejemplo, perdón, en el caso de que se haya irradiado a pulmón, hígado, etcétera, todos los órganos, ¿qué tan recomendable es la quimioterapia? ¿O ya descartó completamente porque ya se expandió? Es lo ideal. La quimioterapia de etapas 4 es ideal, quimioterapia paliativa. La idea de la quimioterapia es evitar que la enfermedad siga avanzando y evitar que el tumor sea más agresivo y incluso pueda ayudar a desaparecer los focos a nivel del pulmonar, ¿no? Entonces, todavía parte de los pulmones se podría expandir a cerebro, o sea, llegaría. Puede ser, es muy bajo el porcentaje, pero puede ir a cerebro y a hueso también. Bueno. Hasta aquí todo quedó claro entonces. Descansamos unos minutos, ya nos vamos con el otro tema. ¿Seguimos? Bueno, entonces me ayudas a... Ingeniero, otro tema, por favor. Entonces, lo más importante que se debe de llevar es que el cáncer de endometrio se diagnostica en etapas tempranas, ¿no? Principal, hay que pensar siempre en pacientes posmenopáusicos, con sangrado. Aquí hay que hacer un ultrasonido, valorar el endometrio. Si el endometrio es una paciente posmenopáusica con sangrado y que tenga un grosor más de 5 milímetros, biopsia, ¿no? Que sea posmenopáusica, no tenga síntomas, pero que esté el endometrio más de 10, biopsia. El mejor método para la biopsia es la histeroscopía. Y, bueno, el tratamiento principalmente es el quirúrgico. Es lo que más, la tipo más común es la endometrioide. Factores de riesgo, lo más importante es la obesidad, ¿no? La anovulación, como el síndrome de Poliquístico, anticonceptivos, el uso de anticonceptivos y contrarrestar con porcentajes, ¿no? La nulliparidad, todo eso debe de llevarse hoy a casa, creo que es lo más importante, ¿no? De cómo saber y pensar en un diagnóstico que pueda ser malo y cómo diagnosticarlo, porque ustedes no lo pueden diagnosticar, ¿no?